nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Hoy, para la gloria de Dios, he traído un tema que he titulado La gracia de Dios para salvación. La predicación de la gracia de Dios ha sido un tema bien difícil porque es de parte de un Dios fiel hacia un pueblo infiel. Y puede ser distorsionada, puede ser mal interpretada, no puede ser extraída como con una pinza o descontextualizada, porque si así se hiciere va a ser mal entendida o mal aplicada en nuestras vidas y mal vivida y será mal agradecida. Y en vez de ser una gracia, se puede convertir en una desgracia espiritualmente hablando. Es difícil cuando un pueblo infiel malinterpreta la gracia de Dios y se aprovecha de ella para hacer lo indebido, porque pues, no valora esa gracia divina, esa gracia salvadora. Entonces, por favor, yo sé que es difícil en 30, 40 minutos tratar de abarcar todo, pero no vamos a descontextualizar, vamos a tratar de entender en un todo, ¿no? En una clase anterior estuvimos hablando de cómo la ley del pecado que mora en mí nos hace hacer lo que no queremos, cómo la ley del pecado nos domina sobre nuestros miembros y justamente es imposible agradar a Dios tomando esa actitud, ¿verdad? En vista de esa debilidad que tiene el hombre, esa incapacidad de agradar a Dios haciéndolo por sus propios méritos, por sus propios medios, porque es imposible hacer lo bueno, Dios ha diseñado eso que hemos titulado, o que se conoce pues como la gracia salvadora de Dios. Muy buena la escritura que leía el hermano hoy, porque justamente de eso se trata, ¿no? De hacer, no por obras, pero sí de negar a nosotros mismos esos pecados, esas tentaciones para poder vivir una vida de santidad. Bueno, vamos a comenzar. Para entender un poco esto, algunas definiciones como qué es la gracia, por qué ofrece Dios su gracia, a quién se la ofrece y cómo y quién la recibe, porque una cosa es que la pueda ofrecer, pero la gente no la quiere recibir, ¿verdad? O sea, a pesar de que Dios ofrece su gracia, pues si alguien no está dispuesto, no quiere, no desea recibirla, pues queda allí ofrecida, pero no recibida por el incrédulo, por el inconverso. Entonces, bueno, antes de entrar en materia, pues vamos a hacer una oración para hacer que sea Dios el que guíe este tema esta mañana, les dé oídos atentos, corazones blandos, y a mí me dé palabras de sabiduría. Oremos, por favor. Padre amado, Dios de la gloria, venimos a ti en oración, Padre, para poner en tus manos este estudio de hoy, Padre, para que seas tú, con tu palabra, Señor, el que toque nuestros corazones, el que ablande nuestros corazones, abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, y que me utilices, Padre, para enseñar, Señor, con humildad, pero con sabiduría, este tema, Señor. Ayuda, Padre, que sea de utilidad para muchos, todo el que lo escuche, Padre, que todo el que lo reciba, Padre, lo aprecie, lo agradezca y lo viva, Padre, a plenitud, a como tú lo has diseñado desde antes de la creación del mundo. Todo lo ponemos en tus manos y es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, para entender qué es la gracia de Dios, por favor, busquemos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 24. El apóstol Pablo es de los autores del Nuevo Testamento los que más hablan sobre este tema. Lo menciona en sus cartas en muchísimas más veces que en los evangelios o el resto de las cartas o el libro de los Hechos. El apóstol Pablo le dedicó muy buena parte de sus escritos a hablar sobre la gracia de Dios. Entonces, en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Resalté en rojo algunas palabras porque dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Si algo es gratis para nosotros, no que significa que haya sido gratis para el que lo da, pero es gratis para nosotros, eso es un regalo. Si tú recibes algo que no te costó nada, eso es un regalo. Alguien te lo regaló, le costó al que lo compró y te lo entregó. Pero para ti, que no te costó nada, porque lo recibiste o fuiste justificado gratuitamente por su gracia, eso es un regalo. Entonces, la gracia de Dios es un regalo, es un don, porque te lo dieron, te lo da. Es un favor de Dios, que además dice que tiene un poder redentor. Dice, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención es ese perdón, es esa compra de una deuda. Hemos sido redimidos en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si no hubiera fe en su sangre, no hay propiciación. Y no hay redención si no era por Cristo Jesús. Entonces son como dos condiciones. Para manifestar su justicia. Y ahí es donde dice que en su justicia hemos sido justificados. No es que seamos justos, ¿no? Pero hemos sido justificados por Dios mediante Jesucristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense, me llama la atención. Habla de los pecados pasados. ¿Por qué? Porque los pecados pasados, antes de haber acudido a los pies de Cristo, después de haber conocido la verdad, Dios perdonó esos pecados. Pero ¿qué pasa con los pecados presentes y futuros? No, en la carta habla específicamente de los pecados pasados. Entonces, bueno, la gracia es un regalo, es un don de Dios, es un favor, tiene un poder redentor, el cual habilita la salvación espiritual. Es como una cláusula en una herencia. Resulta que sin saberlo teníamos un tío millonario y nos heredó un terreno. Y había una cláusula que decía que, bueno, que sí, que había que ir y decir, sí, yo soy sobrino de ese tío. Esa cláusula nos habilita esa salvación, nos hace ser justificados ante Dios. Ahora, ¿cómo yo habilito esa cláusula en el caso de Cristo Jesús? Pues reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino, que murió por nuestros pecados, y yo asemejo la muerte de Cristo mediante las aguas del bautismo. Amén. Entonces, es un regalo, y como tal debemos verlo, debemos recibirlo. ¿Quién puede rechazar un regalo? Si yo regalara acá, no sé, 1 peso, 10 pesos, 100 pesos cada vez que me parara, habría alguien que diría, no, yo no lo quiero. Habría alguien que diría, no, es que como ya me dieron el domingo pasado, pues yo a irme a parar para que me den 100 pesos. Yo creo que no, ¿verdad? Todos aceptaríamos un regalo, por cuantioso que sea, no importa, es un regalo. Hay que recibir ese regalo. Aun cuando no sepas lo que hay dentro, viene el envoltorio, pero alguien te lo está dando, hay que recibir el regalo. Hay gente que no se atreve a recibir el regalo por pena, por miedo, por desconfianza, porque cree que habrán consecuencias. Pero viniendo de Dios, ¿cómo no recibir este regalo tan maravilloso? Sigamos. Vamos a algunas definiciones, lo que significa redimir, según el diccionario de la Real Academia Española. Dice que es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio, ¿sí? Jesucristo sí pagó un precio y nos rescató o nos sacó de esa esclavitud, de ese cautiverio en el que estábamos.
Redimir dice que es comprar de nuevo algo que se había vendido. En escrituras, en estudios anteriores decíamos que hemos sido vendidos como esclavos al pecado, ¿verdad? Bueno, hemos sido comprados de nuevo después de haber sido vendidos o después de haber sido poseídos por ese pecado, por ese ambiente de perdición, hemos sido comprados de nuevo. Redimir dice que es dicho de alguien que cancela su derecho o que consigue la liberación. Es liberar de una obligación a alguien o extinguirla, ¿sí? Dios nos liberó de la obligación que teníamos como consecuencia del pecado y poner término a algún vejamen, algún dolor, alguna penuria u otra adversidad o molestia. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al redimirnos. Otra definición es propiciación. Es una acción agradable a Dios con la que se le mueve a piedad y misericordia. Este tema de misericordia está bueno para hacerlo en otro sermón. Hoy trataremos de mencionarlo, de tocarlo, pero no es el fondo del tema de hoy. También dice que la propiciación es un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Entonces, bueno, ya entendido un poco de qué es la gracia, bueno, ahora preguntémonos a quién se ofrece la gracia de Dios. Acompáñenme en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Como les decía, el apóstol Pablo le dedica muy buen tiempo en sus escritos a hablar sobre la gracia de Dios. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En la escritura anterior decía que todos estamos destituidos de la presencia de Dios por cuanto todos hemos pecado, ¿verdad? Aquí dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la gracia de Dios se ofrece a personas que están muertas en sus delitos y pecados, como lo estábamos nosotros en algún tiempo. La gracia de Dios se ofrece a personas que siguen la corriente de este mundo, los que van nadando conforme va la corriente del pecado, de inmundicia, de lascivia, de libertinaje, de orgías, de placeres, de mentiras, de chismes. A esas personas Dios ofrece su gracia salvadora, su gracia divina, su gracia redentora, su gracia todopoderosa. ¿A quiénes? A personas que siguen los deseos de la carne. A esos Dios le ofrece su gracia. A esos que están haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, a lo más bajo de la humanidad, de los cuales nosotros en algún momento vivíamos de esa manera. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los Romanos para seguir viendo a quién le ofrece Dios su gracia. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 10. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces fíjense, ahí resalté en rojo a quién ofrece Dios su gracia: a los débiles, a los impíos, a los que siendo pecadores o siendo enemigos de Dios, a esos ofreció Dios su gracia. Esos éramos nosotros en algún tiempo. Y aún así, Dios ofrece su gracia. Vamos, por último, a primera carta de Timoteo, capítulo 1. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si el apóstol Pablo dice que él es el primero, pues no me quedará más decir que yo soy el segundo. Pero sí, a eso fue a lo que vino a ofrecer la gracia salvadora a los pecadores. Vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, no tenemos que ir hasta allá, pero en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9:16, dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A veces creemos, ¿no?, que Dios le ofrece su gracia al que más quiere hacer algo, el que más desea. Y dice el apóstol en la carta que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Por eso Dios ofrece su gracia, porque tiene misericordia, ¿no? Además, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo del 10 al 12, dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si no hay ni siquiera uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que entienda, ni que busque a Dios, porque todos se desviaron y se hicieron inútiles, entonces, con más razón dice la escritura anterior que no depende del que quiera, porque ninguno quiere, ni del que corre, sino de Dios, que es quien tiene misericordia. Dice que se volvieron inútiles, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y esa palabra inútiles la resalto porque supongamos que hay alguien, que hubiera uno que hiciera todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo agradable a Dios, hiciera todo lo necesario por estar en comunión con Dios. Dice en Lucas 17 del 10 al 11, dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Wow. La gracia es mucho más grande de lo que nosotros creemos que podemos hacer. Ahora, no significa con esto, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, que como no depende del que quiera, ni de lo que haga, ni por mucho que yo corra, pues entonces voy a entregarme a vivir una vida desordenada. No, para nada, no es esto lo que dicen las escrituras.
sino que veamos esa gracia de Dios tan grande, tan poderosa, tan omnipotente, tan salvadora, tan redentora, que no nos creamos nada nosotros mismos. Hemos sido salvos por gracia, por su inmenso amor, por su misericordia, por su bondad infinita. Ahora, ¿por qué? La siguiente pregunta que nos hacíamos, ¿no? Ya sabemos qué es la gracia, ya sabemos a quién se la ofrece. Ahora, ¿por qué Dios ofrece una gracia tan bondadosa, tan redentora, tan salvadora a un pueblo tan infiel, tan perdido, tan depravado, tan blasfemo, tan idólatra, tan egoísta? ¿Por qué Dios lo hace? Es increíble. Dentro de la inteligencia humana, dentro de el pensamiento humano de lo que es justicia, pareciera no caber posibilidad a un Dios con semejantes características. ¿Por qué Dios es así de bueno conmigo? A pesar de que no hago lo bueno, a pesar de que me cuesta agradarlo, a pesar de que vengo y tal vez estoy acá presente, pero estoy pensando en otras cosas, estoy perdido, estoy divagado, estoy dormido, estoy aburrido, y aún así Dios tiene un plan maravilloso para ti. Ni aún a los apóstoles, a los discípulos, cuando estaban en Getsemaní, les dijo: ni una hora pudieron ustedes permanecer conmigo, infieles, o sea, débiles de fe. Y eso me hace pensar, por eso muchas veces nos quedamos dormidos durante el sermón. Si no pudieron, estando en presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no voy a quedarme dormido en la prédica de un hermano aburrido? Perdónenme, un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que algún hermano sea aburrido, pero es como una manera de decir cómo somos de débiles en la fe, que el mismo Señor Jesucristo se los hizo saber a sus discípulos cuando, estando en Getsemaní, en las pocas horas de ser entregado, no podían aguantar el sueño y se quedaban dormidos. Entonces, ¿por qué Dios aún así, a pesar de todo esto, decide querer darle una gracia salvadora, redentora a un pueblo de tal magnitud? Pues sigamos estudiando las Escrituras. Vamos a Efesios capítulo 2. ¿Están conmigo, hermanos, hermanas? La gloria sea para Dios. Esto es palabra de Dios. El día que entendamos esto, vamos a vivir la gracia de Dios de una manera distinta. Vamos a ser agradecidos y vamos a vivir plenamente la gracia de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, del 4 al 9, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, amén. Esta es la clave. Dios ofrece su gracia porque es rico en misericordia. Es millonario en misericordia. Tiene tanta misericordia que aún así, en medio de nuestros delitos, de nuestros pecados, hemos sido destituidos de la presencia gloriosa de Dios. Nuestros pecados nos han apartado. Es imposible que podamos reconciliarnos con Dios, estar en comunión con Él. Pero Él es rico en misericordia y nos dio, por su gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no hay esta conexión de gracia para con nosotros. Y no por obras para que nadie se gloríe. Imagínense que fuera por obras. Compitiéramos acá entre los hermanos. ¿A cuántos le has predicado tú? ¿Cuántos sermones has dado tú? ¿Cuántos has bautizado? ¿Cuántos has ofrendado? Si ahí fuera,
la salvación dependiera de eso, ¿cómo nos vanagloriaríamos entre nosotros en vez de salvos por gracia, para que nadie se gloríe? Por su gran amor con que nos amó y por ser rico en misericordia y porque es soberano además. Él tiene la potestad de dar el perdón a quien quiera dárselo, tener misericordia de quien quiera dárselo. Ahora, que la gente no lo quiera recibir, ese es otro tema. Esa es otra realidad y ahí depende de cada corazón de las personas recibir este regalo, recibir esta bendición, de su bondad, de su amor, de su misericordia. Voy a ilustrar una historia, está en el internet, está y hay videos, está muy repetido, pero tal vez no lo han escuchado. Había un rey que tenía su reino, tenía palacio, tenía siervos, tenía trabajadores, y alguno de los habitantes de ese reino cometió un delito. Y el delito decía que debía ser juzgado y sentenciado a una condena. El juez, con justicia, aplicó lo que la ley mandaba y lo sentenció y lo condenó. Y la sentencia indicaba que debía ser ejecutado, la pena de muerte. Dijo el juez, sentenciado a pena de muerte en 30 días. Cerrada la sesión. El juez justo, puesto por el rey para impartir justicia, las leyes para impartir justicia, y se cumplió. Hasta ese momento el juez sentenció. Cuando llegó el día de aplicar la sentencia, ejecutar la pena de muerte, apareció el rey y tuvo misericordia del sentenciado, del que había cometido el delito, y dijo: yo tengo misericordia de su acción, de su dolor. Lo vio arrepentido, compungido, entristecido por lo que le venía, que era la pena de muerte. Y el rey tuvo misericordia, se movió a misericordia y dijo: le perdono el daño, le perdono el delito, le perdono la falta y lo exculpo de la sentencia de la pena de muerte. Tuvo misericordia. Pero no solo con eso, luego el rey dijo: pero además lo voy a invitar a vivir al palacio, aquí junto con mis hijos y junto con mi esposa, junto con mis familiares. Lo invitó a vivir como si fuera un miembro más del palacio real. Eso es gracia. Porque misericordia es cuando nos perdonan de algo que merecemos, porque merecía el castigo, ¿verdad? Merecía la muerte por el delito que había cometido. Pero como tuvo misericordia y se lo perdonó, eso es tener misericordia. Cuando te perdonan el castigo que mereces. Pero gracia es cuando te invitan a vivir al palacio cuando no lo mereces. ¿Qué has hecho para merecer ir a vivir junto con el rey en el palacio real? Eso es tener gracia. Lo invitó a vivir junto con sus familiares. Eso es la gracia de Dios. Dios nos da a nosotros la oportunidad de vivir en la vida eterna, verlo cara a cara. Dice que la Escritura dice que los que han sido fieles, ¿verdad?, solo lo podrán ver cara a cara. Eso es tener gracia hacia con nosotros, porque no merecemos estar en esos lugares celestiales. ¿Qué hemos hecho para merecerlo? Y tiene misericordia por nuestras culpas, por nuestros delitos, por nuestros pecados, de los cuales merecemos el castigo, pero tiene misericordia y nos perdona, y por su gracia nos ofrece ir a estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué maravilloso. Entonces decíamos, ¿por qué se ofrece? Por la incapacidad del ser humano de alcanzar o agradar a Dios por mérito propio, por la debilidad del ser humano ante las tentaciones y pecados, por la infidelidad y corrupción del ser humano. Por eso lo ofrece, aparte de su gran amor y misericordia con la que nos ama. ¿Me siguen?
Ahora, ¿quién y cómo la recibe? Esa es la última de las 4 preguntas del estudio de esta mañana. Entonces vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la única manera de poder acceder a esa cláusula del contrato de herencia, donde el cual podemos heredar, valga la redundancia, esa vida eterna, es creyendo en el Hijo de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, ser bautizados para el perdón de los pecados y nacer, salir de las aguas del bautismo, viviendo una vida nueva. Es la manera de acceder, es decir, es el Evangelio, es la prédica del Evangelio. La gracia se recibe mediante Cristo Jesús. El incrédulo o el inconverso no puede recibir la gracia de Dios. Pudiera recibir misericordia, porque dice que Dios tendrá misericordia de quien quiera tenerlo, pero la gracia es solamente por medio de Cristo Jesús. Los que hemos nacido de nuevo hemos recibido esa gracia salvadora de Dios. Ahora, con razón dice nuestro Señor Jesucristo, síganme, que el yugo que yo les doy a llevar es ligero, ¿verdad? Lleven mi carga, que es ligera. Porque pues hay una gracia, un perdón total de nuestros pecados. ¿Cómo podría ser la vida difícil sabiendo que hemos sido perdonados y por gracia ofrecidos a estar en lugares celestiales? Como decía la escritura que leíamos hace rato, si aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos perdonó, ¿cómo ahora que estamos reconciliados no nos va a salvar por medio de Cristo Jesús? Con mucha más razón seremos salvos, porque ya hemos sido reconciliados mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Romanos, capítulo 5, del 1 al 2. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo del 1 al 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ves? La manera como tenemos entrada a esa gracia es por la fe. Y por la fe tenemos paz. Ustedes saben cómo saluda el apóstol Pablo en todas sus cartas, cuando comienza cada una de las cartas. Que la gracia y la paz de Dios y nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros, con todos vosotros. Esa es la manera como él saluda en todas y cada una de las cartas. Gracia y paz. La importancia de la gracia es que nos da esa paz. Tenemos paz. No hay ley que nos acuse, que nos sentencie, que nos condene, porque hemos entrado por la fe a esa gracia salvadora, redentora. Es como un manto, es como esa sangre que colocaba en el Antiguo Testamento, en las puertas, para que Dios no se fijara en el pecado que había, sino, no, allí sacrificaron un cordero para redención de los pecados. No tomaré en cuenta el pecado, y lo pasó por alto. Dedicó el hermano hace tiempo el pasaje, se llamaba ese tema. Así es, tenemos entrada por la fe a esa gracia y nos da paz. ¿Cómo no nos va a dar paz? Sigamos en Romanos capítulo 5 del 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Cristo, mediante Jesucristo, Señor nuestro.
no significa que vamos a pecar para que sobreabunde la gracia, hermanos. Por favor, no me vayan a... Lo difícil de estos temas es que se distorsiona, se malinterpreta. Se pudiera malinterpretar la gracia de Dios en dos direcciones totalmente opuestas. El apóstol Pablo les escribió la carta a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, porque ellos intentaron distorsionar la gracia de Dios hacia las obras. Incluso reprendió al propio apóstol Pedro porque actuaba de una manera frente a los gentiles, pero actuaba de otra manera frente a los judíos. Querían enseñar el cumplimiento de obras de la ley a pesar de que ya eran salvos por gracia. Esa es una manera de distorsionar la gracia. Incorporar las obras, el cumplimiento de la ley. Y otra manera de distorsionar la gracia, entonces olvidarnos y decir, si no depende de lo que yo quiera, de lo que yo haga, si de todas maneras, a pesar de mis pecados, Dios en su inmensa misericordia me va a perdonar, entonces hoy vamos a una vida de libertinaje, de pecado. No, para nada, de ninguna manera, dice el apóstol en la Escritura, de ninguna manera. Hay que hacer una obediencia y dejar de hacer la vida desenfrenada, dejar de cometer los actos desenfrenados que nos ofrece el mundo y tratar de agradar a Dios. No lo vamos a agradar por obras, pero hacer como que si todo depende de nosotros, con la confianza de que todo depende. Amén, hermanos, hermanas. Para concluir, hay un amor incondicional y eterno de Dios, más allá de nuestras capacidades humanas, más allá. Imposible de entender bajo la lógica del ser humano. Tiene una misericordia, es rico en misericordia. Tiene una bondad infinita. Si no fuera por su gracia, Dios se desharía de nosotros a diario, nos haría polvo, si no fuera por su gracia. Pero por su gracia nos da el perdón, nos da entrada a esa herencia en lugares celestiales. La salvación no se alcanza por obras, ni por esfuerzo, ni por mérito propio. Y si la gracia es mal agradecida de nuestra parte, si somos mal agradecidos con Dios, con su gracia, mal vivimos esa gracia, mal aplicamos la gracia en nuestra vida, se va a convertir en una desgracia espiritualmente hablando. Porque en Hebreos 10:25 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Wow! En medio de su gran misericordia, si pecáramos voluntariamente, ya no hay más sacrificio. Sacrificio lo hizo una sola vez y ya hemos conocido la verdad. Que queda una horrenda expectación, es una horrenda. Imagínense a alguien que sabe que va a ir al paredón porque lo van a fusilar o la silla eléctrica en los países donde hay esa condena de muerte. Debe haber algo horrendo, una sensación terrible de angustia, ¿no? Saber que vas a morir en pocos. Si lo hiciéramos voluntariamente, solo queda eso, una horrenda expectación de juicio. Sabemos la condena que ofrece el juicio. Somos culpables, hemos sido destituidos de la gloria de la presencia de Dios. La condena es el castigo eterno, donde dice, y de hervor de un fuego, hervor es de hervir, un fuego que devora a los adversarios. Es eso. Eso es lo que queda. Esa es la conclusión. Entonces, no vamos a pecar voluntariamente después de haber conocido la verdad. Romanos 6:1 dice, ¿qué diremos? Pues, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, conclusión. No podemos seguir viviendo en el pecado de manera voluntaria, intencional y pretender vivir, agradar a Dios. No podemos. Romanos 6:12 dice,
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino presentaos pues vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No dejemos, hermanas, hermanos, que nuestro cuerpo, nuestra lengua, diga cosas indebidas, se preste para el chisme, para las murmuraciones, para las ofensas, para la ira. No dejemos que ni ninguna otra parte de nuestros cuerpos para otras clases de pecados, que no voy a ser explícito, pero no podemos dejar que eso ocurra. Debemos entregarlo como instrumento de justicia para santificación. Si nos santificamos, los pecados, las tentaciones van a ir pasando, se van a ver. Es como el que deja de tomar azúcar en el café. Empecé este año a dejar de tomar azúcar en el café. La primera vez sabía horrible, pero ya hoy lo tomo sin azúcar y sabe normal. Es cuestión de dejar de hacerlo. Y no siento la más mínima gana de ponerle una cucharada de azúcar al café. El pecado es igual. Si coqueteamos con el pecado, le damos entrada, lo vemos de ladito, se va a meter. Sabe cómo, sabe cuál es tu debilidad, sabe por dónde mostrarse, cómo camuflajearse para que no parezca pecado. Y cae en él y sucumbas en él y luego te revuelques como la puerca que se revuelca en el lodo, en el pantano, en el fango de inmundicia. Y la puerca ni sabe que está puerca. Cree que está haciendo lo que es. No prestemos nuestro cuerpo para eso, hermanos y hermanas. Judas ya lo decía. Vamos a la carta de Judas en el capítulo 4, versículo 4. Ya con esta terminamos la última escritura de hoy. Judas 4:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No podemos convertir la gracia de Dios en libertinaje. No es. Hay un punto medio. No es por obras, pero tampoco vamos a vivir en libertinaje porque estamos bajo la gracia. Hay un punto medio para estar en lo espiritual, dejando a un lado las pasiones de la carne y enfocándonos en la vida espiritual. Para Dios sea toda la gloria y la honra, hermanos, y que esto haya sido de edificación para todos ustedes y para el que le escuche. Gloria a Dios.